En Córdoba desciframos rincones que parecen salidos de un sueño. Los mejores rincones secretos se revelan en patios empedrados cubiertos de azahares que embriagan, callejones donde el tiempo se detiene, leyendas vivientes en cada esquina y miradores ocultos con panorámicas imposibles de olvidar. Pero sabemos que encontrar estos tesoros ocultos pueden convertirse en una odisea. Señales confusas, recomendaciones superficiales y el riesgo de perderse entre multitudes sin hallar lo auténtico, generando frustración e inseguridad. Por eso hoy te revelaremos la ruta precisa para adentrarte en cada uno de esos espacios escondidos, con pistas locales y consejos probados para que vivas Córdoba de manera única. Y quédate hasta el final, porque responderemos la pregunta más importante: ¿qué presupuesto necesitas realmente para planificar tu viaje? Mostrándote un desglose completo de gastos en pantalla para que disfrutes Córdoba sin sorpresas. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, el espacio donde cada secreto se convierte en historia y cada paso te acerca a lo extraordinario. Córdoba, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir, en la comunidad de Andalucía, al sur de España. Fue fundada por los romanos en el siglo I a.C. Se consolidó como uno de los principales centros urbanos de la Hispania romana, con monumentos emblemáticos como el Puente Romano y el Templo de Claudio Marcelo. En el año 711 después de Cristo pasó a manos musulmanas, convirtiéndose en capital del Califato de Córdoba, uno de los principales centros islámicos de la Edad Media. Su joya arquitectónica, la mezquita catedral, destaca por sus antiguos mosaicos bizantinos. Tras la reconquista cristiana en 1236, el Alcázar de los Reyes cristianos incorporó elementos mudéjares y se erigió como residencia real, dejando un legado arquitectónico único que hoy descubriremos entre los mejores rincones secretos de la ciudad. Cada primavera tiene lugar el Festival de los Patios de Córdoba, declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Convierte el casco histórico en un laberinto de rejas y flores. Vecinos adornan fuentes y muros con geranios y naranjos, mostrando los mejores rincones secretos tras sus puertas sencillas. El flamenco late en peñas y tablados de barrios como San Basilio, donde artistas locales revelan el duende. La gastronomía es herencia de civilizaciones. Esta fusión de herencias romanas, islámicas y cristiana conforma el escenario perfecto para los mejores rincones secretos en Córdoba. Para que no olvides nada y tu aventura empiece sin contratiempos, repasemos todo lo esencial que debes tener listo antes de aterrizar en Córdoba. En Córdoba la moneda oficial es el euro, que equivale aproximadamente a $1.10. Te recomendamos cambiar tu dinero antes de viajar o retirar efectivo en un cajero al llegar para evitar comisiones elevadas. Para ilustrar los precios, un café cuesta alrededor de $3 y una botella de agua unos $1.50. El idioma es el español, con ese acento andaluz tan característico, por lo que comunicarte será muy sencillo si ya manejas el idioma. Además, en lugares turísticos y restaurantes encontrarás personal que habla inglés, lo que facilita cualquier duda que pueda surgir. Córdoba ofrece experiencias distintas según la estación del año. En primavera, de marzo a mayo, florecen los famosos patios y el clima es templado, entre unos 15 a 25 grados centígrados, ideal para pasear sin prisa. En verano, de junio a agosto, el calor es extremo, de 35 a 45 grados, y las horas de sol abundantes, perfecto si buscas vida nocturna en plazas y tablados al aire libre. En otoño, de septiembre a noviembre, las temperaturas bajan de 20 a 30 grados centígrados y la ciudad recupera calma tras el pico turístico. Y en invierno, de diciembre a febrero, el frío es moderado, de 5 a 15 grados Celsius. Es perfecto para paseos tranquilos sin agobios. Además, al ser temporada baja, encontrarás ofertas en alojamiento y entradas más económicas. Conectarte con Córdoba implica escalas en Madrid o Barcelona. Desde América del Norte, los boletos redondos rondan entre los $800 a $1.100. Desde Latinoamérica encontrarás precios entre unos $850 a $1.200 dependiendo de la temporada. Y desde Europa los tiquetes ida y vuelta parten en unos €100 hasta €250 y reservas con al menos 2 meses de antelación. Tribu consejo: no te olvides de usar alertas de precio para aprovechar ofertas y no dejar nada al azar. Córdoba cuenta con un pequeño aeropuerto, el aeropuerto de Córdoba. Se ubica a tan solo 6 kilómetros del centro histórico. Puedes tomar el autobús urbano de la línea 1 y llegas en unos 20 minutos. El autobús parte cada 30 minutos y cuesta alrededor de $1.65 o bien optar por un taxi cuyo trayecto de 10 minutos tiene un precio aproximado de $17. Para quienes vuelan desde fuera de España, la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Sevilla o a Málaga. Desde Sevilla, el autobús Alsa conecta con Córdoba en unas 2 horas por $20, mientras que la combinación de trenes desde Sevilla hasta Santa Justa en AVE
que es el tren de alta velocidad, reduce el tiempo cerca a 1 hora, con un costo total de unos $60. Además, si prefieres la comodidad de un taxi, el recorrido de 130 kilómetros suele costar alrededor de $150 y dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Desde Málaga el autobús Alsa tarda alrededor de 2 horas y media por $22, y si prefieres tren, la ruta de cercanías más Avant, que el servicio rápido de media distancia de alta velocidad, suma más de 3 horas por unos $39. Alquilar un coche en cualquiera de estos aeropuertos supone un gasto cercano de unos 75 unos $80 por trayecto, con un tiempo de viaje entre 1 hora y 30 minutos desde Sevilla y 1 hora y 40 minutos desde Málaga. Y si consideras un taxi directo, el trayecto desde Málaga son unos 160 kilómetros que rondan los $200 con un tiempo de 1 hora y 40 minutos. Una vez en la ciudad, la forma más auténtica de descubrir los mejores rincones secretos es caminando, explorando callejones y patios a tu propio ritmo. Para distancias más largas, el billete sencillo del autobús urbano cuesta $1.55 y cubre gran parte del casco histórico. Si prefieres rapidez, el taxi tiene una tarifa inicial de $4 y aproximadamente por kilómetro te cobran $1.10, ideal para trayectos de 5 a 10 minutos. Si deseas llegar con agilidad a esos lugares fuera de las paradas convencionales, alquilar una bicicleta por $11 al día te ofrece libertad total y una experiencia más cercana al latido de Córdoba. Mientras planeas tu viaje, cuéntanos en los comentarios, ¿prefieres moverte por Córdoba caminando, en bici o usando el bus urbano para llegar a esos rincones secretos? Para tu hospedaje en Córdoba hallarás desde hostales económicos por $25 la noche en habitación compartida hasta hoteles de 4 estrellas por $80 a $120 la noche. Nosotros te recomendamos buscar alojamiento en la Judería o cerca de la Plaza del Potro, zonas céntricas que te permitirán acceder a pie a la mayoría de atracciones y a esos patios secretos que descubrirás. Reservar con antelación en temporada alta te garantiza mejores tarifas y ubicación. Para mantenerte conectado, puedes comprar una tarjeta SIM local de Movistar, Orange o Vodafone en el aeropuerto o en tiendas de telefonía por unos $10 con 5 GB de datos válidos por 7 días. También existen opciones de eSIM de proveedores internacionales que se activan antes de aterrizar. No olvides el adaptador de corriente tipo C para tus dispositivos. Puedes comprarlo en línea por $5 o en tiendas de electrónica al llegar. Córdoba despliega su historia y belleza en espacios que, aunque conocidos, nunca dejan de sorprender cuando los recorres con calma. Empezamos por la Mezquita Catedral, corazón de la ciudad desde el año 784 después de Cristo. Por unos $14 entrarás a un bosque de más de 850 columnas de mármol, jaspe y granito, coronadas con arcos de herradura pintados de rojo y blanco. Cada paso revela antiguos mosaicos bizantinos y el contraste de alto mayor, testimonio vivo del paso del Islam al cristianismo. Aquí la historia no se observa, se respira. Te recomendamos también el paseo nocturno por unos $25. La visita guiada al caer la noche transforma el templo en un escenario casi místico, donde las sombras y la luz cuentan historias que de día pasan desapercibidas. El puente romano levantado en el siglo I a.C. conecta el casco histórico con el campo de la Verdad sobre el Guadalquivir. Recorrerlo es gratuito, pero regala algo invaluable, la imagen de la mezquita reflejada en el río mientras la piedra se tiñe de dorado, creando una de las vistas más memorables de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando el Guadalquivir refleja el color dorado de la piedra. Frente al puente se alza la imponente torre de la Calahorra, que custodia un museo dedicado a la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. Por unos $6 puedes explorar salas llenas de maquetas, instrumentos musicales antiguos y documentos que reviven esa Córdoba que hizo historia. El barrio de la Judería es un universo propio, es un laberinto de callejuelas estrechas donde balcones cargados de genarios, fachadas encaladas y rejas de hierro dibujan rincones en un encanto atemporal. Es como caminar dentro de una postal viva con patios secretos. Dentro del barrio de la Judería brilla la pequeña pero conmovedora sinagoga de Córdoba, construida en el año 1315, cuya visita cuesta alrededor de $5. En sus muros aún sobreviven inscripciones hebreas que hablan de una comunidad que fue esencial para la historia local. Muy cerca encontrarás la Casa de Sefarat, museo dedicado a rescatar la memoria sefardí. Abre sus puertas por unos $5 para contarte historias que no siempre aparecen en los libros. Música tradicional, objetos cotidianos y relatos personales que vuelven a la vida a quienes habitaron estas calles hace siglos. Otro imprescindible es la Calleja de las Flores, un callejón tan estrecho que parece tallado para sorprender.
Al final se abre una pequeña plaza donde decenas de macetas azules rebosantes de flores trepan por paredes encaladas. Es gratuito, pero te recomendamos ir temprano o al atardecer para ver cómo la luz juega con los colores y encuadra la mezquita al fondo. El Alcázar de los Reyes Cristianos por unos $7 combina muros defensivos con jardines geométricos repletos de fuentes, estanques y naranjos que reflejan torres y estatuas. Pasear aquí temprano te permite escuchar el murmullo del agua y contemplar esculturas y restos romanos integrados con sus muros. Caminar por sus pasillos permite imaginar a los reyes católicos planeando estrategias y recordándonos que Córdoba siempre ha sido un cruce de culturas. No puedes dejar de visitar el Palacio de Viana, conocido como la Casa de los Patios. Invita a recorrer 12 patios únicos por unos $10. Algunos están sombreados por parras que filtran la luz, otros deslumbran con fuentes de mármol, naranjos y jazmines que perfuman el aire, y todos cambian su colorido según la estación. En el interior, tapices, muebles antiguos y salones nobles cuentan siglos de historia de la aristocracia cordobesa, revelando cómo se vivía en esa mansión señorial que convirtió el arte del patio en su mayor tesoro. Haz una parada en el Museo Arqueológico de Córdoba por unos $4. Es una visita que sorprende más de lo que imaginas. Sus salas exhiben esculturas romanas, mosaicos y piezas islámicas, como también visigodas, que ayudan a entender cómo Córdoba fue evolucionando a lo largo de los siglos. Lo más fascinante es que el museo se alza sobre los restos del antiguo teatro romano, parcialmente excavado, que puedes ver a través de pasarelas de cristal mezclando el pasado monumental con la museografía moderna. A las afueras debes conocer la majestuosa Medina Azahara, construida en el siglo X por orden de Abderramán III. Es una ciudad-palacio de mármol rosa que quiso rivalizar con Bagdad. Costaba más de lo imaginable para asombrar a embajadores y visitantes. Por unos $18, incluyendo el bus lanzadera, puedes caminar entre sus ruinas, ver restos de columnas y salones de recepciones mientras imaginas el esplendor del califato. Pregunta para ti que nos estás viendo: ¿cuál de estos lugares sueñas con visitar primero y por qué? Cuéntanos abajo, leemos todo lo que nos compartes. Lo que realmente hace única a Córdoba no son solo sus monumentos más famosos, sino de esos instantes y rincones escondidos que se quedaron grabados en la memoria para siempre. Y justo aquí queremos compartirte los mejores rincones secretos que descubrimos, lejos de las rutas marcadas. Adéntrate en las caballerizas reales de Córdoba, fundadas en 1570 por Felipe II para criar caballos de pura raza española. La visita cuesta unos $18, incluyendo el espectáculo ecuestre nocturno. Permite ver de cerca el arte ecuestre andaluz, mezcla de doma, flamenco y tradición. Las luces, el sonido de los cascos y la piedra antigua convierten la noche en una experiencia difícil de olvidar. No muy lejos encontrarás la Torre de la Mala Muerte, del siglo XV. Se levanta envuelta en leyendas sobre tradiciones y celos. Aunque solo puede admirarse por fuera, acercarse de noche tiene algo especial. La piedra parece susurrar historias que la ciudad conserva celosamente. Explora la Cuesta del Bailío, una escalinata de piedra decorada con azulejos y flores que conecta la calle Carbonell y Morán con la Plaza del Bailío. Subir al atardecer cuando el sol tiñe las paredes escaladas se siente como caminar dentro de una pintura viva. Otro lugar encantador es el Patio de los Naranjos de San Francisco, oculto tras la iglesia del mismo nombre. La entrada es gratuita y pocas personas llegan hasta aquí. Encontrarte solo, rodeado de naranjos y fuentes, es sentir que Córdoba te pertenece por un instante. Si quieres una vista diferente, sube al mirador de la Puerta del Puente por unos $3. Desde aquí, Córdoba se extiende bajo tus pies, mostrando tejados, la silueta de la mezquita catedral y el Guadalquivir serpenteando al fondo. Lo mejor es ir a la hora dorada para capturar fotos únicas sin multitudes. ¿Cuál de estas experiencias sueñas con vivir primero y por qué? Cuéntanos abajo. Queremos saber qué rincón secreto te llama más. A esto se suman experiencias que solo Córdoba ofrece en primavera, como el Festival de los Patios. Durante mayo, casas privadas abren sus puertas y patios llenos de genarios, claveles y cantarillos de cerámica se convierten en auténticas obras de arte vivas. Muchos son gratis y algunos piden un donativo voluntario. Otra vivencia mágica es asistir a un espectáculo de flamenco en un tablado tradicional. Por unos $22 a $27 puedes sentir el cante hondo y la fuerza del zapateando en un espacio íntimo, donde el público queda tan cerca que casi se siente el aliento del bailador. Fuera del centro, la Ruta del Aceite y el vino Montilla Morilés ofrece visitas a bodegas y almazaras donde degustas aceites de oliva virgen extra y vinos generosos que solo se producen aquí. Por unos $28 puedes probar vinos jóvenes, finos y olorosos, maridados con quesos y embutidos locales, mientras aprendes de la tierra que los hace únicos. Para quienes buscan algo diferente, un paseo en kayak o barca por el Guadalquivir
regala una perspectiva completamente nueva de Córdoba. Por unos 27 a 33 dólares puedes remar suavemente al atardecer y ver cómo la ciudad se ilumina mientras el río refleja sus puentes y torres. Y por último, un secreto que casi no aparece en las guías, el Callejón del Pañuelo, tan estrecho que apenas caben 2 personas de frente. Al fondo encontrarás una diminuta plaza triangular con una fuente central que parece salida de un cuento. La magia está en el silencio, roto solo por el murmullo del agua. Si Córdoba enamora con sus calles y rincones, termina de conquistar con su mesa. Y es que la gastronomía aquí no es solo comida, es memoria viva de cultura romana, árabe y cristiana que se mezclan en cada bocado. Prueba el salmorejo cordobés, una crema fría de tomate, pan y aceite de oliva virgen extra y ajo, coronada con huevo duro y jamón ibérico picado. Su textura terciopelada y sabor fresco la hacen perfecta para el calor. Por unos $8 se convierte en un básico que querrás repetir. Otro clásico es el flamequín, enrollado de lomo de cerdo con jamón serrano, empanizado y frito hasta quedar dorado y crujiente. Suele venir acompañado de papas fritas y ronda los $12. Tienta al rabo de toro. Guiso lento de cola de res con vino tinto y verduras. Se deshace solo con el tenedor, cuesta unos $16 y cada bocado cuenta historias de antiguas plazas de toros y cocinas familiares. Siente el sabor de las berenjenas fritas con miel de caña. Son láminas finas de berenjena rebozada y frita, rematadas con un hilo de miel que logra un contraste irresistible entre lo crujiente y lo dulce, por unos $7. Prueba las espinacas con garbanzos, receta humilde, heredada de la cocina andalusí, perfumada con comino y pimentón, perfecta para una comida ligera y llena de sabor. Suele costar alrededor de unos $8. En verano nada como un ajo blanco. Sopa fría de almendras, pan y aceite servida con uvas o melón, por unos $7. Es refrescante, delicado y diferente a todo lo que puedes probar. Para cerrar con algo dulce, el pastel cordobés, hojaldre relleno de cabello de ángel, que es pulpa de calabaza confitada, espolvoreado con azúcar, cruje al morderlo y cuesta unos $3 la porción. Palague a los amarguillos, pequeños dulces de almendra ligeramente amargos y dulces a la vez, que suelen venderse por piezas en obradores y confiterías locales. Y todo esto sabe aún mejor con una copa de vino fino Montilla Morilés, seco y aromático, por unos $4, que resume en cada sorbo el carácter de esta tierra. Atrévete a maridar cada bocado con la amplia variedad de vinos y descubre matices que elevarán tu experiencia culinaria en Córdoba. También puedes degustar una infusión de tomillo o romero. Por unos $2 es perfecto para cerrar con algo sin alcohol. Estas hierbas locales se preparan al momento y reconfortan el estómago después de un gran festín cordobés. Córdoba no solo se recorre, se respira y se vive con respeto, porque cada esquina guarda siglos de historia y tradición. Aquí las costumbres importan y entenderlas convierte el viaje en una experiencia mucho más auténtica. En las calles el saludo más natural es un sencillo buenas, o puede ser un buenos días, buenas tardes o simplemente buenas, acompañado de una sonrisa. La gente suele responder con la misma cercanía, no es formalidad, es parte de esa calidez andaluza que hace sentirte parte aunque solo estés de paso. Cuando visites templos o iglesias del casco histórico, viste de forma respetuosa, hombros cubiertos y si llevas pantalón corto que sea al menos hasta la rodilla. Más que una regla escrita, es una muestra de respeto hacia espacios que siguen siendo lugares de culto. En bares y tabernas lo habitual es pedir varias raciones pequeñas para compartir. Así, además de probar más platos, se comparte la mesa como hacen los locales. Dejar propina no es obligatorio, pero redondear la cuenta o sumar entre 5 al 10% se convierte en un buen gesto y siempre se agradece. Pregunta para ti, tribu viajera. ¿Qué costumbre local te sorprende más o te gustaría vivir? Déjalo en los comentarios porque leemos cada historia que comparten. Durante el Festival de los Patios, recuerda que visitas casas particulares. Aunque las puertas están abiertas, pide permiso con una mirada o un se puede. Muchos propietarios te contarán con orgullo historias familiares y agradecerles el tiempo con una sonrisa o incluso una pequeña donación es parte de la experiencia. El ritmo aquí es pausado. Las tiendas pequeñas pueden cerrar al mediodía por la siesta y la vida recupera su pulso al caer la tarde. Más que una molestia, es una invitación a bajar el ritmo, sentarse en una terraza, pedir un café o un vino y dejar que Córdoba te cuente su historia despacio. Y algo importante, la gestualidad es parte de la conversación. La gente habla con las manos, se acerca, te toca suavemente el brazo al explicarte algo. Es cercanía, no invasión, una forma de mostrar interés real en quien tienen enfrente.
Muchas veces llegamos a Córdoba con la emoción a tope y cometemos fallos que pueden enturbiar la experiencia. Uno de los más frecuentes es subestimar el calor extremo en verano. Si planificas caminar de mediodía sin agua ni protección solar, puedes terminar agotado antes de descubrir nuestros rincones secretos. Otro error habitual es dejar las reservas de los patios o espectáculos de flamenco para el último momento. Así te puedes perder actividades únicas o pagar precios más altos por disponibilidad limitada. No te confíes. Debes confirmar los horarios. Muchas tiendas y monumentos cierran durante la siesta o en festivos locales y podrás encontrarte con las puertas cerradas. Consulta siempre los horarios oficiales en las webs de cada atracción y planifica las actividades más exigentes por la mañana, dejando las visitas ligeras o el descanso para la franja de la siesta. Tampoco subestimes la importancia de un buen calzado. Córdoba te invita a explorar sus callejones empedrados y patios escondidos, y hacerlo con zapatos inapropiados puede convertir esa aventura en un calvario de ampollas y dolor. Y ni hablar de no confirmar la cobertura del móvil. Sin un eSIM o tarjeta local podemos quedarnos desconectados justo cuando buscamos la entrada al museo o el punto de encuentro para el kayak. ¿Cuál de estos errores crees que podrías cometer y qué estrategia vas a usar para evitarlos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. En Córdoba circulan creencias que a veces desalientan o confunden al viajero. Aquí aclaramos las más extendidas. ¿Córdoba es una ciudad cara para turistas? ¿Verdad a medias? Los precios en el centro histórico pueden subir en temporada alta, pero con información local y reservas anticipadas encontrarás menús por $10, entradas combinadas a monumentos por menos de $30 y alojamiento asequible. La clave está en usar tarjetas locales para el transporte y aprovechar bonos de varios días para sitios culturales. ¿Córdoba solo vale la pena visitar en verano? Mito. Aunque el verano anima por sus calles, aporta vida nocturna y largos atardeceres, pero también calor intenso, cada estación tiene su encanto. En otoño, la luz dorada realza los ocres de las murallas y bajan los precios de alojamiento. En invierno, los monumentos se disfrazan con calma y el clima es fresco. Te invita a recorrer los patios sin filas. Pero en primavera, la ciudad florece con el Festival de los Patios y temperaturas suaves que invitan a pasear sin prisa entre jardines y balcones floridos. ¿Sin coche ni bici te perderás los mejores rincones? Mito. Si bien caminar es la mejor forma de descubrir el casco histórico, hay rincones secretos alejados de las rutas peatonales que exigen bicicleta o taxi. Con un itinerario bien planificado puedes combinar paseo a pie con algún tramo en bici o un corto trayecto en taxi. ¿Los domingos casi todo está cerrado en Córdoba? Mito. Aunque algunas tiendas pequeñas bajan la reja para la siesta dominical, la mayoría de monumentos y bares de tapas abren con normalidad. Además, muchos restaurantes y teterías aprovechan el domingo para ofrecer menús especiales. Así que lejos de un día muerto, el domingo es perfecto para pasear sin filas y degustar la ciudad con más tranquilidad. ¿La hospitalidad cordobesa te hace sentir en casa? ¿Verdad? En cada barrio y en cada patio descubrirás que los cordobeses son generosos con sus historias y su tiempo. No es extraño que un guía local te invite a refrescarte con un vaso de agua en su fuente privada, o que al preguntar por un rincón secreto termines compartiendo un café con alguien que te cuenta anécdotas de familia. Antes de subir al avión y dejar volar la imaginación, es clave conocer los requisitos y planificar el presupuesto que hará de tu estancia en Córdoba una experiencia sin imprevistos. Para emprender nuestra aventura en Córdoba, lo primero es asegurarnos de tener el pasaporte con al menos 6 meses de validez desde la fecha de entrada a España. Si eres ciudadano de la Unión Europea o de países con acuerdo de exención de visados como Estados Unidos, Canadá o gran parte de Latinoamérica, no necesitas tramitar visado para instancias de hasta 90 días. En cambio, quienes provienen de otros lugares deberán solicitar el visado Schengen correspondiente con antelación. Asimismo, no hay vacunas obligatorias para entrar en España, aunque siempre recomendamos tener al día el calendario de vacunación habitual: tétanos, fiebre tifoidea si vienes de zonas de riesgo, y la vacuna contra la gripe de temporada invernal para viajar con tranquilidad. Una vez claros los trámites, llega el momento de pensar en el presupuesto para disfrutar Córdoba durante una semana. Con toda esta información clara y tal como te lo prometimos al inicio, te mostramos en pantalla el desglose completo de gastos para planificar tu viaje a Córdoba sin sorpresas. Por otro lado, si buscamos una experiencia más holgada y quieres saborear Córdoba sin límite, optamos por un presupuesto de lujo. En este caso, elegimos hoteles boutique en el centro histórico por alrededor de unos $150 la noche, cenas en restaurantes de autor con menús que rondan los $50 por persona y traslados privados en taxi o coche alquilado para llegar a cualquier rincón sin prisas. Con ello calculamos $200 diarios, es decir, $1,400 para una semana,
semana en la que sumamos experiencias exclusivas, catas de vino privadas y entradas a espectáculos con asientos preferenciales. Por último, no olvides añadir a tu checklist un seguro de viaje que cubra asistencia médica y cancelaciones, ya que un imprevisto puede afectar tu presupuesto, y si planeas alquilar coche o participar en actividades como kayak, revisa también los permisos o depósitos necesarios. Córdoba va más allá de sus parques, sabores y tradiciones secuestros. Es ralentizar el paso, dejarse envolver por el murmullo del agua y perderse en callejones cargados de historia, donde las huellas de romanos, musulmanes y cristianos laten juntas. Si este video te inspiró a preparar la maleta, regálanos un like, compártelo con quien sueña con Andalucía y suscríbete para seguir explorando destinos sin filtros. Y si quedaste con ganas de más, Don YouTube dice que este video de aquí, el que está aquí, es tu siguiente escala.